Bien. Bueno, como les decía, hoy vamos a terminar la unidad 1, que es la parte de electricidad. Vamos a ver justamente lo que es electricidad propiamente dicha, porque las dos primeras clases, o la primera parte de la unidad, lo que veíamos eran las cargas eléctricas, que hablábamos de cargas eléctricas, cuando estaban quietas, en un condensador, en algún objeto, en algún cuerpo, cuando estaban quietas, el campo, la energía potencial, el voltaje y demás, pero quietas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se mueven, que es básicamente lo que nosotros conocemos como electricidad. O sea, circula la corriente desde, qué sé yo, de la batería del teléfono hacia los componentes del teléfono y lo hace funcionar. O circula la corriente que viene de la EPE, pasa por el foco y lo prende, o por el ventilador y lo hace dar vueltas. Esa es la electricidad. Entonces, esa parte es la que vamos a ver ahora, que, bueno, nosotros acuérdense que estudiamos toda esta parte de electricidad para después ver cómo se aplica eso a la parte de las células nerviosas, digamos, cómo circula corriente y cómo se generan campos eléctricos dentro de la célula nerviosa. Bien, lo primero que voy a hacer, en realidad, es, les quería mostrar, porque la semana pasada yo les quería mostrar las simulaciones que vamos a usar en el trabajo práctico 1, pero bueno, como quedó no quedó la clase, digamos, quedó la clase del año pasado, no les pude mostrar, así que vamos a ver eso. Yo le voy a compartir pantalla. ¿Cuál sería? A ver, denme un segundito. Acá está. Bien. Ahora sí. Cambié de computadora, estoy más mareado. Bueno, ahí está. Bueno, ahí se ve. Sí. Bueno, esto que ustedes ven acá, bueno, ahí está. Esta página, digamos, que ustedes ven acá, es la que van a usar para hacer el trabajo práctico número 1. De este lado, bueno, yo justo tengo acá me voy a correrlo, el Zoom. Esto es como si fuera un espacio, esta parte negra, y lo que tengo acá son cargas que puedo poner en el espacio. Y lo que voy a hacer esto es mostrar cómo es el campo eléctrico que se forma a partir de esas cargas. Yo pongo una carga acá, lo que ustedes ven es en cada uno de estos puntitos negros que tienen ahí en el medio de la flecha, está indicando cómo es el campo, para dónde va el campo en esos puntos. ¿Se entiende? O sea, cada flecha indica cómo va el campo en el puntito ese que tiene en el medio. Esto está bueno, como yo les decía, para ver cómo es el campo eléctrico en una determinada carga o distribución de cargas. Para una carga sola, bueno, ya sabíamos que el campo eléctrico era eh, eh, como se dice, radial, o sea, que salía para todos lados, tipo forma de sol, vamos a decir así. Incluso y era para afuera, si ponemos una carga negativa, es igual, pero el campo va hacia la carga. Con una carga era, digamos, fácil, vamos a decir así, pensarlo o saber cómo era. Pero lo que era interesante es analizar cuando hay más cargas. Por ejemplo, el dipolo. El dipolo es como esto, digamos, una carga positiva y una carga negativa, y es algo que, bueno, que se usa mucho o que aparece mucho en lo que tiene que ver con la biología, porque, bueno, muchas de las células se pueden ver como un dipolo porque tienen una parte más negativa y otra parte más positiva en cuanto a cargas eléctricas. Entonces ahí podemos ver cómo se forma el campo cuando se genera un dipolo. ¿Se ve? Bueno, acá lo puedo acercar, que yo lo puedo hacer más grande, por ejemplo, si le agrego cargas al dipolo, ¿se ve? Y lo bueno también de la aplicación esta es que yo tengo este sensor que se llama, que me indica, como ven, cómo es el campo en el punto que yo lo ponga. Si se fijan,
En el dipolo, fíjense ahí, tengo un campo de, bueno, está medido en volt por metro, 65, 70 y pico, acá cerca del dipolo. Y cuando yo me voy un poquito afuera, ya el campo se reduce bastante, se hace cercano a cero, ¿tá? Que es lo que pasa en la realidad. Bueno, esto es lo que le quería mostrar, digamos, como herramienta. Después habíamos hablado de por ejemplo, la molécula de agua, que se puede ver como el oxígeno con dos cargas negativas y los hidrógenos acá. Entonces se puede ver ahí cómo se arma el campo, o qué sé yo, podemos hacer ¿cómo se llama este? Un carbono con 4 hidrógenos, un metano, no sé, que tiene esa forma, y ahí se ve cómo es el campo. Bueno, si lo hacen más prolijito que yo, lo pueden ver. Pero bueno, un poco esa es la idea. Y lo bueno que tiene también acá la aplicación es que ustedes tienen la grilla como para hacer, para ubicar bien las cargas que quieran. Y ese también le da el voltaje. ¿Se acuerdan? Este es el voltaje, que es lo que un poco vieron ustedes la semana pasada en el video que yo les dejé, que era la energía potencial eléctrica por unidad de carga. ¿tá? Y ahí les muestra un poco cómo es el voltaje en las regiones cercanas a las cargas. ¿no? Y acá tienen para medir el voltaje también, si usted usa esta herramienta, a ver, la van pasando y pueden ir viendo cómo se mide el voltaje. Bueno, esta es para medir también. Tienen varias herramientas. Esto es lo que van a usar para hacer el trabajo práctico número 1. Yo acá también, lo otro que les quería mostrar es que me armé, si se fijan, un arreglo de cargas. Puse un montón de cargas positivas acá y un montón de cargas negativas acá en el costadito. Esto es como si fuera un capacitor. ¿Está? Entonces podemos ver cómo es el campo eléctrico en el capacitor. Si ustedes se fijan, el campo dentro del capacitor, fíjese que la idea es ver que es muy grande ese campo. Acá, bueno, no sé si se ve bien el número, pero dice 1300 más o menos, y además de ser grande, es bastante constante siempre que no nos acerquemos a los bordes. Ya cuando nos acercamos a los bordes, ya deja de ser constante. Pero acá es bastante constante, y si se fijan, es obviamente horizontal porque va de positivo a negativo. Y es grande, digamos, 1300. Y cuando yo me alejo, fíjese que me alejo algunos centímetros, digamos, suponiendo que hay, qué sé yo, una separación de 1 centímetro entre las cargas, acá me alejo, no sé, 10 centímetros y ya el campo es muy chiquito, digamos, pasa de 1000 y pico a por acá ya de 2, 1, algo, o sea que es 3 órdenes de magnitud menos cuando me alejo del campo. ¿tá? Es como también, de nuevo, para que vean cómo son los campos eléctricos. Bien, eso era como un poco a modo de introducción. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Como para que vean un poco a modo de introducción, y como para que después, cuando hagan el trabajo práctico, lo puedan conocer un poco más del programita. Bueno, ahora sí nos metemos en lo que tiene que ver con la electricidad. Se me cae todo. Bueno, ¿qué es la electricidad? Bueno, como yo le decía hoy, hasta ahora nosotros habíamos visto las cargas cuando estaban quietas y cómo generan campo eléctrico y demás, pero lo que vamos a ver ahora es... Ahí está, no veía que estaba grabando. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando hay cargas eléctricas y hay un campo eléctrico y las cargas se mueven a partir de ese campo eléctrico. Entonces, para que haya electricidad necesitamos tener un campo eléctrico, o sea, como una fuerza que impulse, y cargas. ¿Se acuerdan las cargas? Las cargas positivas o negativas, pero bueno, nosotros generalmente vamos a hablar de positivas. Ese campo eléctrico empuja las cargas a través de un medio que vamos a necesitar, y eso es lo que genera electricidad. ¿Está? Bien. Como yo le decía, para que genere electricidad necesitamos un medio, o sea, un lugar. Por ejemplo, qué sé yo, yo agarro y pongo campo, o sea,
agarré el fibrón, que es lo primero que tengo, y le pongo muchas cargas positivas de este lado, imagínense, le junto carga con un cable, qué sé yo, o una batería, le pongo carga positiva de este lado y cargas negativas de este lado. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá ya se generó un campo, ¿está? Un campo eléctrico que va de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Cuando yo le pongo este medio, un medio por el cual pueden circular las cargas, un cable, por ejemplo, o cualquier objeto, puede ser el mismo aire también, las cargas se van a mover desde las positivas hacia las negativas, impulsada por este campo eléctrico. ¿Está? Las cargas se van a mover para allá a través del medio que yo les ponga como para que circulen. Ese medio ese medio que hay para que circulen puede ser un cable, puede ser agua, puede ser, no sé, un pedazo de madera, puede ser que yo no quiera que circule, entonces le pongo un material que es un poco más aislante, ahora vamos a hablar de eso. Pero siempre que haya un campo, generar un campo eléctrico y cargas que se puedan desplazar, vamos a tener una corriente eléctrica. Entonces, como yo le decía, el medio que tenemos para que se muevan, va a ser posible que se muevan en un sólido, se van a mover los electrones. ¿Está? Imagínense que yo tengo, no sé, un cable por el que pasa corriente. Ahí lo que se mueven son los electrones que están en la última capa de valencia. Si se acuerdan de química, los electrones tienen en la última capa de valencia los electrones que son los metales, sobre todo, electrones muy móviles, o sea, que se pueden, no están poco ligados al núcleo. Entonces, son los portadores de carga, ¿sí? Son los que se pueden mover y son los que van a generar este movimiento entre las cargas. Ahora, por ejemplo, si yo tengo no sé, un balde con una solución, o sea, un vaso con agua y con sal, por ejemplo, bueno, ahí se generan iones, ¿está? Iones de cloro, iones de sodio, y esos son los que se van a mover, ¿está? Esos iones disueltos en el agua, en este caso, ¿está? Esos son los portadores de carga que se van a mover y van a generar esta corriente eléctrica, ¿está? A partir de ese campo. Bien, como yo les decía que necesitan este material para circular, hay materiales que son mejores conductores y otros que son peores conductores. ¿Está? Entonces, esos son los materiales conductores y aislantes. Conductores. Tienen que ver justamente con la capacidad que tienen para que circule carga eléctrica a través de ellos. Esa es la idea de material aislante y conductor. ¿Qué sé yo? Un material aislante a ver, denme un segundito. Ahí están hablando, perdón. Avísenme, creo que alguien estaba preguntando si se escucha bien o se escucha cortado. Bueno, cualquier cosa córtenme, chicas, si se escucha mal, si no se escucha bien, si no se ve, si se ve muy chiquito, eh, córtenme y vemos lo de solucionarlo. Bueno, como yo decía, los materiales aislantes son los que tienen vamos a decir así, una alta resistencia a la circulación de cargas. Si quieren ponerlo como alta resistencia
a la circulación, a que sí, a que circule carga, o al paso de la carga de circulación, sí, al paso de las cargas, digamos. Y bueno, ejemplo de materiales aislantes, por ejemplo, la madera es un material aislante, no sé, tergopol o los polímeros en general, los materiales plásticos son buenos aislantes, los cerámicos, son materiales que por su estructura atómica, o sea, los electrones están muy ligados al núcleo, entonces los electrones, vamos a pensarlo así, este es el núcleo, los electrones están muy cerquita y los otros átomos están un poco más alejados, entonces están muy ligados los electrones al núcleo, entonces es difícil que salten de un lugar a otro. Entonces es difícil que pase corriente por ello. No es que no pasa, no es que hay un aislante que es cero, pero los aislantes en general es difícil que pase la corriente. El aire, por ejemplo, es un muy buen aislante. Bueno, porque tiene las moléculas muy separadas entre ellas, entonces los electrones, hay muy pocos electrones que posibiliten ese paso de la corriente. Y bueno, como yo digo, las maderas, las telas también en general son materiales aislantes. Y después están los materiales conductores, que son, bueno, los materiales al revés, que tienen poca resistencia al paso de la corriente. Al paso de la corriente o al paso de las cargas. Bueno, ejemplos de materiales conductores son los metales, básicamente, como los mejores materiales. Qué sé yo, dentro de los metales, bueno, no todos los metales son buenos conductores, pero el cobre, que es lo que se usa en los cables, es muy buen conductor. Después, bueno, el oro, la plata también, aunque no creo que hagan cables de oro o de plata, pero son materiales muy buenos conductores. ¿Por qué? Porque justamente lo contrario. Tengo muchos átomos, su estructura atómica tiene muchos átomos y los electrones están muy poco ligados a sus núcleos. Entonces es muy fácil que salten de un átomo a otro, ¿está? Entonces salta de acá a acá, salta de acá a acá, salta de acá a acá. Entonces eso permite, esa movilidad de los electrones permite la circulación, que esos electrones se muevan a través de ese conductor y esa sea la circulación de corriente. ¿Está? Bien, los materiales igual no es que son aislantes y conductores, hay todo como una gama, digamos, una escala, una gama hay grises, vamos a decir así. Si tenemos qué sé yo, en una escala tenemos los materiales de este lado que son conductores y acá son aislantes, hay todo una gama de materiales. Están incluso los que se llaman semiconductores, que son, bueno, justamente un poco conductores, no tanto. Pero eso, no son o aislantes o conductores, sino que son más conductores, menos conductores. Ahora vamos a ver cómo se mide qué tan buen conductor son. Pero como yo les digo, hay todo un abanico de materiales o de posibilidades en cuanto a la conducción de la electricidad. Bien, esto veníamos hablando como más de sólidos, y después lo que tenemos cuando hablamos de una solución es que tenemos, por ejemplo, en agua, en algún líquido, disuelto los iones. ¿Tá? Eso también, digamos, no hablamos tanto de materiales como conductores, sino que la conductividad de la solución. Si yo, por ejemplo, le agrego más sal al agua o algún otro soluto, voy a obtener mayor conductividad en esa solución. ¿Está? Eso también es bastante, digamos, intuitivo pensarlo de esa manera. Bueno, y lo mismo, bueno, después cuando estudiamos los fluidos fisiológicos que tienen disuelto potasio, que tienen disuelto cloro, no, que tienen disuelto sodio, potasio y demás, eso van a ser los portadores de carga que vamos a encontrar en los fluidos de las células. Bien, lo que vamos a ver ahora es el concepto de intensidad de corriente.
Bien. ¿Qué es la intensidad de corriente? Bueno, es la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo. ¿Está? Las cargas nosotros habíamos visto que se miden en Coulomb. Entonces, la intensidad de corriente, si quieren anotar algo, es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Unidad de tiempo. Y como yo les digo, se define como la carga Q. No me acuerdo si le pusimos. Bueno, mayúscula o minúscula. Creo que los dos. Carga por un delta T o por un tiempo. Eso, así se define la intensidad de corriente. Que eso es lo que nosotros vemos como, por ahí han escuchado, las unidades de la intensidad de corriente son amper. ¿Está? Esto es amper. Se escribe ampere y se conoce como los amperes, que eso por ahí lo han escuchado, es la cantidad de corriente que circula de 2 amperes, 3 amperes y demás. Estos son, el ampere es Coulomb, porque es la cantidad de carga dividido segundo en el sistema internacional. ¿Tá? Estos los amperes, Coulomb sobre segundo, siempre hablamos del sistema internacional. Bien. Hablamos de la intensidad de corriente, lo que ahora tenemos que hablar son de las resistencias en un circuito eléctrico. Resistencia y ley de Ohm. Vamos a definir eso. Resistencia. ¿Qué son las resistencias? Bueno, justamente lo que decíamos hoy. Cuando yo tengo un objeto, o sea, un campo que entre dos puntos, un campo eléctrico que se genera entre dos puntos, y un objeto determinado por el cual va a circular la corriente, ese objeto presenta una determinada resistencia a la circulación de corriente. O sea que, de alguna manera, se opone a que circula esa corriente. Se puede oponer más o se puede oponer menos, pero siempre hay una pequeña oposición. O sea, nunca son totalmente libres, vamos a decir así, las cargas para circular de un lado a otro, por la misma estructura atómica que tiene el material. Entonces, de nuevo, como yo le decía, si yo tengo no sé, un pedazo, un fibrón, y quiero hacer que circule corriente de esta punta hasta esta punta, voy a tener una determinada resistencia. Acá el gato se me va a enredar en el... Bueno, entonces, como yo les digo, tengo un determinado material, un determinado trozo de material, por el cual va a circular la corriente, por acá, por el medio. ¿Está? Ese material va a ofrecer una determinada resistencia. Esa resistencia va a depender de las características del material. Primero, de qué tipo de material es, y después también va a depender de, digamos, otras características, me refiero a las dimensiones. Por ejemplo, qué tan grueso va a ser, o sea, cuál va a ser el área que tenga para el área esta, imagínense, qué sé yo, el fibrón. Bueno, si yo lo puedo simplificar así, va a depender del área esta que tenga para circular la corriente. Obviamente, si yo tengo mayor área, puedo pensar que es más fácil que circule la corriente. Y también va a depender del largo que yo tengo. O sea, cuánto, si yo acá tengo las cargas positivas, había dicho, si acá tengo carga negativa, qué tanto tengo que atravesar ese material para llegar de un punto a otro. Obviamente, cuanto mayor sea la longitud que tengo que atravesar, más difícil va a ser que las cargas atraviesen. Entonces, mayor resistencia va a ofrecer este material. Esas resistencias que tiene cada uno de los materiales, si lo ponemos acá, a ver, sí, la resistencia, a ver, ¿cómo lo escribí yo?
Bueno, la resistencia es, no, le puse la definición, pero si queremos poner una definición, es la oposición de un trozo de material, o sea, de un pedazo de material, porque no es que la madera tiene una determinada resistencia, no. Este pedazo de madera tiene determinada resistencia, porque otro pedazo de madera va a tener otra resistencia, ¿se entiende? Porque puede tener otro área o otra longitud, ¿se entiende? Entonces, es la oposición de un trozo de material, vamos a ponerle, al paso de la corriente. Ahora, como ya definimos corriente, ya la ponemos así, al paso de la corriente, de la intensidad de corriente. Esa resistencia, la unidad en que se mide la resistencia, es el ohm. Vamos a escribirlo así. Se escribe así con la letra griega, con esta letra griega que no sé cómo se llama, nunca me acuerdo, pero se dice ohm o HM. Es la unidad en la que se mide la resistencia eléctrica de los materiales. Y como dije recién, cada material o cada trozo de material, cada pedazo de material tiene su resistencia eléctrica. Un cable de cobre tiene una determinada resistencia eléctrica, pero el mismo cable, pero más largo, va a tener más resistencia eléctrica. ¿Se entiende? Por eso hablamos de la resistencia de un objeto, digamos, de un pedazo de algún material. Bien, esa resistencia, como dijimos, depende de qué tipo de material es, depende del área que tenga el material y también depende del largo del material, o sea, de cuánto yo tengo que atravesar con las cargas para llegar al otro extremo, al otro punto que yo quiero llegar. Entonces, la resistencia se puede calcular de un material, se puede calcular como una ecuación como la resistividad. Ahora vamos a ver qué es la resistividad por el área dividido, no, al revés, por el largo dividido el área. ¿Está? Vamos a poner la otra L, porque así está en el libro. Por el largo material dividido el área o la superficie. ¿Está? De nuevo, la resistencia que tengo con un pedazo de material la puedo calcular a partir de este valor que es resistividad, ahora lo vamos a ver, por el largo del material que yo tengo por el área. ¿Está? Esto acá se llama resistividad. Bueno, esta ecuación, si quieren, como para recordarla, esto es resistividad y la resistividad es lo que depende de cada material. ¿Está? Si ustedes, si esto es un pedazo de plástico, un determinado plástico, pueden buscar cuál es la resistividad de ese material, de ese plástico o de esa madera o de ese cobre, ¿está? Pero esto depende del material que está hecho. Depende del material. Ahí en el libro tienen la tablita material de cuál es la resistividad de, qué sé yo, varios tipos de materiales. Nosotros vamos a ver también cuál es la resistividad, por ejemplo, del exoplasma o de los distintos partes que puede tener una célula, como para ver la oposición que tiene esa sustancia al paso de la corriente. ¿Está? Bien. Bueno, la, la resistividad, si lo queremos, depende del material, se puede medir, a ver, vamos a ponerla así, la resistividad, yo lo lleno de flechas, pero se mide en ohm por metro. ¿Está? Para que le quede claras las unidades. Ohm por metro. Si se fijan acá, esto es metro y esto es metro cuadrado. Entonces, ohm por metro me queda que la resistencia se mide en ohm. ¿Está? Bien. Ahí hablamos de la resistividad. Bueno, después ustedes van a escuchar también hablar de conductividad. Es simplemente la conductividad
que por ahí la menciona el libro, es 1 sobre la resistividad. En vez de hablar como de la resistencia o qué tanto se resiste el material, se habla de la conductividad, o sea, qué tanto deja pasar. ¿Se entiende? El concepto es básicamente el mismo, simplemente que dado vuelta. Entonces, la conductividad que creo que le ponía sigma, sí, sigma era, la letra sigma, es igual, vamos a escribirlo bien, esa conductividad que se escribe con la letra sigma es igual a 1 sobre la resistividad. ¿Tá? Como yo les digo, es simplemente dar vuelta el valor. Bien, bueno, esta conductividad de los materiales depende ¿sí? mucho de la temperatura. ¿Está? A diferentes temperaturas los materiales conducen mejor o peor la corriente eléctrica. Entonces, no sé si habíamos hablado en Física 1 que pasaba lo mismo con el calor. Depende de la conductividad térmica de los materiales, dependía de la temperatura. Bueno, lo mismo pasa con la conductividad o la resistividad en los materiales de la resistividad de la corriente eléctrica. El paso de la corriente a través de un determinado material depende de la temperatura a la que está pasando. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, cuando yo tengo cuando aumenta la temperatura, y esto por ahí es antiintuitivo, en los metales, en lo que son los metales, el aumento de la temperatura hace que aumente también la resistividad de los materiales. ¿Está? O sea que cuando yo aumento la temperatura, también me aumenta la resistencia que tengo al paso de la temperatura. Entonces, si yo quiero conseguir que haya un paso de corriente más fácil, tengo que bajarle la temperatura a los metales para lograr eso, porque cuanto más caliente, más oposición generan a ese paso de la corriente. Eso es de nuevo por las moléculas, por cómo se mueven, porque empiezan a vibrar más, y bueno, porque eso hace que se dificulte el paso de los portadores, que son los electrones, en los metales. Pero en otros materiales, qué sé yo, por ejemplo, bueno, los semiconductores o, los, ¿cómo es? Los iónicos, o sea, las sustancias que están disueltas, vamos a poner que yo, en los semiconductores y las sustancias iónicas, es al revés. Cuando yo aumento la temperatura, a mayor temperatura, lo que voy a tener es que me va a bajar la resistividad. O sea que va a ser más fácil la circulación de corriente. Y eso es un poco lo que uno pensaría, digamos, o tendería a pensar, que cuando más fuerte, más temperatura tengo, voy a tener más disponibilidad para que se muevan los electrones. Bueno, eso pasa, como yo le digo, en los semiconductores o en las sustancias iónicas. Bien, con todo esto, hablando de la resistencia y hoy hablamos de la conductividad, podemos definir lo que se llama la ley de Ohm, que es fundamental para entender esta parte de electricidad. Vamos a borrar acá. Lo que dice la ley de Ohm, esta se la va a tener que acordar. Bueno, están arreglando acá al lado, no sé si ustedes escuchan, pero yo tengo el taladro al lado de mi cabeza. Bueno, lo que dice la ley de Ohm es bueno, lo que dice la ley de Ohm, después vamos a hablar, es que la diferencia de potencial es igual, o el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Vamos a ver qué quiere decir esto. Imagínense que yo tengo un pedazo de material, de nuevo, puede ser un cable, puede ser el fibrón lo que sea, y yo estoy queriendo hacer pasar corriente de un lado a otro. Acá tenía las cargas positivas, qué sé yo, con una pila, o le conecté el lado positivo de una pila a este lado,
y acá le conecté el lado negativo de las pilas. ¿Está? Entonces, como que tengo muchas cargas disponibles de un lado y del otro de distintos signos. Entonces, lo que me dice la ley de Ohm es que si yo mido con un tester, yo puedo medir la diferencia de potencial entre los dos puntos, acá puedo medir la diferencia de potencial entre los dos puntos. Esa diferencia de potencial va a ser igual a la resistencia que tenga este trozo de material multiplicada por la corriente que esté circulando en ese material. ¿Está? Entonces, de nuevo, la diferencia de potencial, el voltaje entre los dos puntos de un material va a ser igual a la corriente que circula ese material por la resistencia al paso de la corriente que tenga ese material. Eso es lo que define la ley de Ohm. Después, bueno, usted también, la ley de Ohm, obviamente, la van a ver, se puede ver, si esto lo paso a la R dividiendo, puedo pensarlo así, que la corriente que va a circular por acá va a ser la diferencia de potencial dividido la resistencia del material. Fíjense que cuanto mayor sea la diferencia de potencial, si aumento este valor aumenta. O sea, obviamente que cuanto mayor sea la diferencia de potencial, o sea, más acumulada tenga las cargas en los dos puntos, mayor va a ser la circulación de corriente. Y con la resistencia al revés. Cuanto más chiquita sea esa resistencia, o sea, si este valor al revés, cuando este valor sea más chiquito, ¿qué pasa? Como está dividiendo, va a hacer que esto sea más grande. Lo cual también tiene lógica, porque cuanto más chiquita sea esa resistencia, o sea, menor paso a la corriente yo tenga, mayor va a ser la corriente que circule por ese material. ¿Está? Bien. Bueno, también la pueden encontrar así, o pensarla de esta manera. La resistencia, paso dividiendo, y me queda que la resistencia de material es igual a la diferencia de potencial dividido la corriente que circula a través de ese material. Bien. ¿Con qué seguimos? Bueno, con la ley de Watt o la disipación de energía. ¿Está? Vamos a ponerle ley de Watt. No, en realidad a mí me gusta más como disipación de energía, pero bueno, es lo mismo. ¿Qué quiere? O sea, ¿qué es esto de la disipación de energía? Cuando circula corriente a través de un determinado material, ese material en general ustedes pueden pensar o pueden conocer de la experiencia cotidiana que se calienta, digamos, muchas veces. Se calienta y irradia calor. ¿Está? Eso es eso se produce porque, bueno, los portadores que están adentro van chocando contra los núcleos de los átomos, van interactuando entre sí. Entonces, esa interacción produce calor y libera energía. ¿Tá? Hay veces que queremos que pase eso, queremos que se libere energía. Por ejemplo, una estufa cuarzo, ¿tá? Con una resistencia, o una calefón de esos que son eléctricos. Justamente queremos eso, que pase electricidad por ahí y que todo eso se caliente, para, bueno, calentar el ambiente, lo que sea. Entonces, en ese caso, estamos buscando esa pérdida de energía por calentamiento, porque justamente estamos buscando que haya más calor. O lo mismo en los focos, bueno, los focos ahora LED no, pero los viejos, ¿se acuerdan esos focos de antes que tenían una resistencia eléctrica? O sea, tenían dos puntos y tenían como un filamento en el medio por el cual circulaba corriente. Lo que hacía era que esto se caliente mucho y llegaba a una temperatura tal de que llegaba tan alta la temperatura que empezaba a irradiar luz. ¿Está? Entonces, la idea era justamente que esto llegue a mucha temperatura, o sea, que irradie mucho calor para poder empezar a irradiar luz. Entonces, en esos ejemplos, estamos buscando esa
pérdida de energía, por decirlo de alguna manera, o sea, radiación de energía a través del calentamiento del material. Obviamente hay lugares que no queremos que se pierda energía, aunque sí existe, por ejemplo, cuando queremos hacer que la corriente circule a través de un cable para que llegue al foco y, no sé, se caliente el enchufe, por ejemplo. Bueno, ahí es porque se está perdiendo mucha energía ahí, se puede, no sé, quemar, se puede fundir, se puede prender fuego, pero es una disipación de energía que no queremos. Pero tiene que ver con esto. Cuando pasa corriente a través de un material, se pierde energía en ese material, en general en forma de calor. Bien, ¿cómo se mide esa pérdida de energía? Bueno, vamos a borrar acá. Se mide como una potencia. ¿Está? La potencia de potencia. ¿Se acuerdan lo que era la potencia? Que era la energía por unidad de tiempo. ¿Está? O el trabajo realizado por unidad de tiempo. Por ahí acá es más fácil pensarlo en energía por unidad de tiempo. Eso va a estar dado por la corriente que circula multiplicado por el voltaje. ¿Está? De nuevo, si pensamos la corriente que está circulando y lo multiplicamos, la corriente que circula por un trozo de material y lo multiplicamos por la diferencia potencial entre los dos puntos, vamos a obtener esa pérdida, lo puedo dibujar así, digamos, como que está perdiendo esa pérdida por energía de esta manera, la potencia que disipa ese trozo de material. Bien, esta es la potencia, la corriente y la diferencia potencial o el voltaje. La potencia, bueno, la potencia se mide en watts, ¿no? Es igual que, como habíamos visto en física 1, la potencia se mide en watt y el watt lo podemos tener también, además, el watt, ¿se acuerdan que lo habíamos visto como el joule, o sea, la energía dividido el tiempo? Esa es la definición de watt. También, si se fijan a partir de la fórmula, lo podemos obtener multiplicando los amperes por los volts. ¿Tá? La cantidad ampere por volt también me da watt. ¿Está? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, ley de Ohm y ley de Watt son muy importantes. Escriban estas ecuaciones, ténganlas porque son las que van a usar para, muchas veces, para resolver, perdón, los problemas de la guía. Después, volviendo a la resistencia, volvamos ahora a lo que tiene que ver con la resistencia. Yo puedo tener en un lugar, en una situación, más de una resistencia. Bueno, cuando veamos la célula van a ver que, o sea, tengo un montón de resistencias, digamos, que están juntas o poniéndose o entre esos dos puntos que yo quiero hacer que pase corriente, tengo muchas resistencias. Bueno, hay formas hay una forma de que cómo se conectan, de ver la resistencia o ver cómo se conecta la resistencia, que va a cambiar el sentido, a ver, va a cambiar la cantidad de corriente que circule. ¿Qué quiero decir con esto? Que la resistencia puede estar en serie o puede estar en paralelo. ¿Qué vamos a decir? Resistencias. En serie y en paralelo. Si damos un caso más simple, por ejemplo, yo tengo un foquito, puedo tener, o lo que decía acá, un lápiz y tengo las cargas de este lado y otras cargas de este lado, y yo tenía mi trozo de material que era mi fibrón. Yo tengo dos fibrones ahora. ¿Dónde está mi otro fibrón? A ver si lo encuentro. Ya lo perdí. Acá está. Tengo dos fibrones. Yo puedo poner, esos dos fibrones los puedo poner así, uno al lado del otro. Entonces yo es como que voy a tener acá un fibrón
y a continuación, pegado acá, el otro fibrón ahí. Eso va a ser, bueno, que yo tenga una o sea, que yo aumente la resistencia porque tengo que atravesar dos lugares. Pero si tengo dos fibrones, también lo que podría hacer, en vez de ponerlo así, es ponerlo uno al lado del otro. O sea, acá tengo toda mi carga positiva, pongo un fibrón acá, para que pasen de un lado para el otro lado. O sea, acá es como que, imagínense que yo tengo este lugar donde van a pasar, tienen que llegar a este lugar. Y acá tengo el otro fibrón, lo pongo así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy como conectándolo, como se llama, en paralelo, o sea, uno al lado del otro. Entonces, algunas cargas van a venir por acá y van a llegar acá, y otras cargas van a venir por este caminito y van a llegar acá. Entonces, esta forma de conectarlo se llama en paralelo a las resistencias. Y la otra forma que de poner uno al lado de la otra se llama conexión en serie. Ahí está. Esto es en paralelo. Y esto es, de nuevo, si yo pongo acá todas mis cargas positivas, porque le puse una pila, por ejemplo, le conecté el lado positivo del enchufe y de este lado el lado negativo, quiero que circule corriente y acá puse un fibrón al lado del otro. Esto sería en serie. Se llama. Acá lo importante es pensar que cuando yo tengo acá, voy a tener que, la corriente va a tener que circular todo por acá, atravesar este y después atravesar este. Entonces, acá voy a tener una resistencia más grande que cuando tenía un solo fibrón. ¿tá? Supónganse que llamo a esto resistencia 1 y a esta resistencia 2, a resistencia 1 y a esta resistencia 2. Acá obviamente voy a tener una resistencia mayor en total, porque tengo que atravesar todo esto y todo esto. O sea, las cargas tienen que laburar más para llegar de acá a acá. En cambio acá voy a tener una resistencia menor en total. O sea, le va a costar menos a las cargas venir de acá a acá. ¿Por qué? Porque algunas van a venir por acá y algunas van a venir por acá también. O sea, que como que se distribuyen, hay dos caminos posibles, entonces en vez de amontonarse todas para tratar de pasar por acá, pueden pasar algunas por acá y otras por acá. Entonces eso hace que como que fluyan más, ¿se entiende? Un poco esa es la idea. Entonces cuando tenemos resistencias en series como esta o en paralelo, podemos calcular lo que se llama una resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? Es como que si yo tuviera esta resistencia y poner una resistencia que equivalga justamente a estas dos. Esa resistencia equivalente, a ver, vamos a hacer distinto, vamos a poner acá que este es paralelo, y esta es en serie. Si yo acá armo una resistencia equivalente, o sea, paso para una resistencia equivalente, ¿qué voy a tener? Como acá todos los positivos y acá todos los negativos, y de nuevo voy a tener una resistencia que se llama equivalente y que va a equivaler a estas dos. Y esa resistencia equivalente se puede calcular. Habíamos dicho que la resistencia la medíamos en ohms, ¿se acuerdan? En esa letra griega. Supónganse, qué sé yo, que tengo la resistencia 1 vale 5 ohms y la resistencia 2 vale, no sé, 8 ohms, por decir cualquier cosa. Esa resistencia equivalente, ¿cuánto va a equivaler a que yo ponga estas dos? Se puede calcular, y se puede calcular de la siguiente manera. Hay que hacer una operación que es 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. O sea, la suma de los inversos me va a dar el inverso de la resistencia equivalente. Si ustedes hacen esa operación, digamos 1 dividido 8 más 1 dividido 5, le va a dar 1 dividido, o sea, le va a dar un valor. Si hacen la inversa de ese valor, le va a dar cuánto equivale la resistencia equivalente. Lo importante, a ver, vamos a hacer esa cuentita simple. No tengo la calculadora acá a mano. Pero bueno, si alguna hace esa cuentita simple, van a ver que esa resistencia equivalente le va a quedar igual a algún valor que, no sé, va a ser 2 o 3, algo, va a ser menor a 5 y a 8. Siempre va a ser menor a la resistencia, porque por acá es más fácil que circule la corriente.
Ahora, cuando yo tengo resistencia en serie, o sea, una seguida de la otra, lo que va a pasar de nuevo es como que si yo tengo esta resistencia en serie, es como que puedo obtener una resistencia equivalente que sea como, bueno, tener todas las cargas positivas y la carga negativa y tener una sola resistencia acá que sea equivalente a tener estas dos. ¿Se entiende? Esa es la idea de la resistencia equivalente, como que yo saco estas dos resistencias y pongo una que equivalga, o sea, que le cueste lo mismo a la carga pasar de este punto a este punto. ¿Y cómo se calcula esta resistencia equivalente cuando yo la tengo en serie? Bueno, esa resistencia se puede calcular directamente sumando los valores de la resistencia. La resistencia equivalente en serie es la resistencia 1 más la resistencia 2. Tengo que sumar las dos resistencias. O sea, que en este caso, si uno vale 5 y la otra 8, es fácil hacer el cálculo. La resistencia equivalente me queda igual a 13 ohm. ¿Está? De nuevo, vemos que en este caso voy a obtener una resistencia más grande, o sea, le va a costar más a las cargas pasar de un lado a otro, y en este caso que me va a dar, no sé si alguno hizo esta cuentita, me va a dar menor, valor 2 o 3, algo, que es menor a cualquiera de las resistencias. ¿Por qué? Porque estoy facilitando el pasaje de carga entre un lugar y el otro. Bien. ¿Qué seguimos ahora? Bueno, seguimos con lo que es circuito eléctrico. Chicos, chicas, avísenme si voy muy rápido, si no se entiende, si está muy chiquita la letra, si no se escucha. ¿Se ve y se entiende todo bien por ahora? O hablen así. Sé que están ahí. Sí, se entiende. Y sí, no, así no se entiende nada. No, bueno, pero sí dígame, che, profe, no, eso no entendí. No, repita eso. O alguna duda o lo que sea. Es más difícil así, sin verse, digamos, estando a distancia. Pero bueno, si usted tiene alguna duda, si no entienden o lo que sea, me paran y lo dicen. Bueno, entonces dijimos que vamos a ir con circuito eléctrico. Circuitos eléctricos. ¿Y qué son los circuitos eléctricos? Bueno, acá son como, los circuitos eléctricos vendrían a ser como un conjunto de cosas o una estructura, vamos a decir así, que me permite que la corriente circule por un determinado lugar para obtener un determinado objetivo, por así decirlo. A ver, la idea es que yo tengo una fuente de energía, vamos a suponer que yo tengo una pila, de esas comunes. La pila comunes la podemos pensar como que tienen almacenado muchas cargas positivas de un lado y negativas del otro lado. Y yo lo que quiero hacer es que a partir de esa pila, no sé, hacer andar un motor o hacer prender un foco, por decirlo de esta manera, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que conectar esa pila a través, por ejemplo, de un cablecito o de algún material conductor, o sea, que deje pasar fácilmente la corriente. Entonces, le conecto un cablecito hasta, no sé, el motor de un ventiladorcito, por ejemplo. Le hago pasar la corriente para este motor que va a girar y la corriente tiene que volver a ese punto a través de otro cablecito. ¿Está? O lo mismo con un foco. Tengo una pila, si lo conecto a una parte del foco, en vez de esto podemos poner un foco, la corriente circula a través de ese foco y vuelve por acá y llega a la parte negativa. ¿Está? Bueno, esto quiso ser un foco, malísimo lo mío. ¿Está? Le pongo esto porque este es como el foco más fácil de entender en el sentido que viene por acá, la corriente circula por ese alambrecito y vuelve y sigue por ahí. El foco como de los viejos, digamos. Entonces,
esto sería un circuito eléctrico. ¿Está? Un circuito en el cual yo tengo varios elementos y el cual consigo hacer circular corriente por un dispositivo que yo quiero que circule corriente para obtener algún resultado, como que me ilumine, como que me haga andar un motor o lo que sea. Esto como una forma sencilla. Nosotros después lo vamos a ver aplicado a cómo circula corriente a través de un axón, a través de una membrana, a través de las distintas partes de una célula nerviosa y cómo se van conectando. ¿Tá? Pero es importante entender esto, que el circuito abarca la fuente, o sea, las cargas, los conectores, ¿tá? Cómo yo lo voy a conectar, y los distintos elementos que yo quiero hacer andar. Un foquito, un ventilador, qué sé yo, acá le pongo en la computadora, el teléfono, lo que sea, que es por donde yo quiero que circule corriente para que funcione. ¿Está? Bien. Yo lo que le iba a mostrar ahora es de nuevo otra simulación, que lo que está bueno de la simulación es que me permite, a ver, ver esto más fácilmente. Ahí está compartiendo pantalla de nuevo. Bueno, esto es lo que habíamos visto. No puedo ver el... Ahí está. Bueno, y acá tengo... ¿se ve bien la pantalla ahí? Voy a poner esto por acá. Sí se ve. No, acá no lo quiero. Bueno, acá ves, yo puedo armar simulación, también se la vamos a dejar en el entorno para que ustedes lo vean. Es más, tienen que, como el otro, tienen que hacer parte del trabajo práctico con esta simulación de circuito. Y lo que van a hacer es, lo que pueden hacer acá es simular un circuito. Por ejemplo, pongo una pila que tiene 9 volts, una batería. Y después les conecto un cable, por ejemplo acá, ¿ven? Y acá le pongo, no sé, un foco. Le conecto otro cable y ahí pueden jugar. Y lo conecto acá. Y ahí obtengo, ven cómo circula la corriente a través de ese circuito. ¿Está? Bueno, acá lo importante, digamos, de que yo le quiero mostrar el circuito, es que siempre en un circuito voy a tener que las cargas, un circuito es cerrado. O sea, todas las cargas que circulan, que circulan por un lugar, vuelven y llegan al mismo punto. ¿Está? No estoy perdiendo carga, vamos a decir así. Toda la corriente que viene por acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá y pasa por acá. Siempre es un circuito cerrado, no se pierde corriente, no se pierden cargas en ningún lugar. Eso es importante entenderlo. Así, y bueno, y acá tengo, como yo le decía, la pila tiene de este lado positivos y de este lado negativos, entonces yo pienso que la corriente la vemos de esta manera. Bien. Lo que quería mostrar acá en este circuito es la ley de Ohm y cómo se aplica la ley de Ohm. Fíjense, vamos a poner, a ver, si ustedes le ponen ahí, bueno, cortamos acá. ¿Qué le decía yo? Que la ley de Ohm, este foquito también hay que agarrarlo de acá. Ahí está. ¿Se acuerdan que la ley de Ohm, lo que le decía, voy a poner otro foquito acá y lo voy a conectar entre ellos. Ahí está. Bueno, después pueden poner, bueno, resistencias. Estas son resistencias, son lo mismo que foco, digamos, pensar en la resistencia. Interruptores, tienen, bueno, varias cosas como para jugar, si quieren. Ahí ven cómo está circulando corriente. Si se fijan, acá está circulando menos corriente porque yo conecté dos cosas. Lo que le quería mostrar de la ley de Ohm y hacer énfasis es, a ver si corro esto un poquito acá, es estos instrumentos de medición. ¿tá? Acá tengo el voltímetro, que lo que hace es justamente medir el voltaje.
entre estas dos puntas. Esto comúnmente se llama tester. ¿Está? Lo podemos ver en el... lo podemos encontrar, qué sé yo, bueno, en algunas casas un tester, digamos, para medir la corriente, y si no, bueno, en el laboratorio siempre hay tester que son los que me permiten medir los diferentes valores o magnitudes que tienen que ver con la corriente. Entonces, por ejemplo, si yo... ¿qué es lo que decía la ley de Ohm? La voy a escribir acá, no sé si se ve chiquito cuadrado, pero la ley de Ohm, como la habíamos visto, decía que la diferencia de potencial es I por R. ¿Está? Quiere decir que la diferencia de potencial entre dos puntos, por ejemplo, de esta resistencia o de este foco, va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia del material. Si ustedes ven acá, tienen la corriente perdón, la resistencia del material, que son 10 ohm de este foco. ¿Está? Y si yo, sería esta la resistencia, y yo puedo medir la corriente con este instrumento, que sería el que mide corriente, ¿se ve? Acá lo pongo ahí y estoy viendo que es 0,45. 0,45 amperes es la corriente que está circulando ¿ven? Por este foquito. Entonces, si multiplico 0,45 por 10, me da 4,5. Esos 4,5, si yo mido acá, ¿ven? La diferencia potencial entre la entrada y la salida de ese dispositivo es 4,5. ¿Ven cómo se cumple la ley de Ampere? ¿Está? Lo mismo, bueno, puedo hacer con este otro foco. Qué sé yo, si yo le cambio bueno, acá también le pueden cambiar el valor, le pueden aumentar, a ver, justo tengo, no sé, algún valor determinado. Vamos a poner un valor más redondo. 15 ohm de resistencia. Si yo mido la corriente que circula por ese foco, me da 0,36 amperes, entonces yo puedo medir la diferencia de potencial entre los dos puntos y me da 5,4. Si yo hago los 15 ohms que tiene de resistencia por 0,36, que es la corriente que está circulando, me va a dar 15,4, que son los volts o la diferencia de potencial entre los puntos entre los puntos que tengo de este aparato, de este dispositivo. ¿Está? En este caso el foco. Bien. Como un poco para ver esta simulación que la van a usar y para entender un poco más lo que es los circuitos eléctricos. Esta combinación entre una fuente, unos conductores, que son estos conductores de acá, y los distintos dispositivos que yo puedo usar. Bueno. Pasamos ahora a... ¿qué tenemos que ver ahora? ¿Cómo están los circuitos en serie y en paralelo? Bien, así como veíamos que teníamos resistencias en serie y en paralelo, también podemos pensar en circuitos que tenemos en serie y en paralelo, que eran los que, pensarlo igual que lo habíamos visto hoy. Por ejemplo, si yo tengo una pila acá, y le pongo otra pila de este lado, está al lado, por ejemplo, no sé, un control remoto, y acá le conecto un cable y no sé, acá viene a una resistencia, o como yo le decía, a un foquito, y sigue para acá. Bueno, en este circuito, estas pilas están en serie, ¿está? ¿Por qué? Porque están una seguida de la otra. Si yo, qué sé yo, pongo otro foquito que viene por acá, fíjense, este foquito respecto de este foco y este foco van a estar en paralelo, porque no están en la misma rama
vamos a decir, sino que están en ramas distintas del circuito. Acá hay una rama, vamos a llamarla rama a esta, que pasa por acá, y acá hay otra rama que pasa por acá. Entonces están en paralelo, se dice. Y estas que están dentro de la misma rama, porque están una seguida de la otra, esas pilas, por ejemplo, en este caso, están en serie. ¿Tá? El mismo concepto que usamos para la resistencia se puede usar para esto. Si yo quiero conectar los dos focos o dos resistencias en serie, esas dos resistencias, saco esto y lo conecto, pongo un cable que vaya de acá hasta acá, otro cable que vaya de acá hasta acá, y este cable que viene hasta ahí. Entonces, estos son dos focos que están en serie, y estas son dos pilas en serie. También puedo conectar pilas en paralelo. ¿Tá? En general las pilas, que son los control remotos, que yo están en serie, pero muchas veces por ahí están en paralelo, que quiere decir que yo conecto, las conecto en dos ramas distintas. No sé si se escucha el gato, pero está a full el gato. Bueno, yo puedo conectar esto y acá conectarle, por ejemplo, un foquito. ¿Está? Entonces tengo estas dos en paralelo y bueno, y este foco está también, por ejemplo, acá está en serie con otro foco. ¿Se entiende la idea? Siempre serie en paralelo, serie significa que está en la misma rama y paralelo que estoy en dos ramas distintas de mi circuito. ¿Está? Bien. Eso es importante. Cuando yo tengo, vamos a ponerlo acá, mejor, vamos a dejar una sola pila y vamos a poner dos foquitos. Cuando yo tengo dos foquitos que están en paralelo, la corriente que va a venir no es la misma, porque por acá puede circular una determinada corriente, que yo, I1, y por acá puede circular otra corriente, I2. ¿Está? Porque no es el mismo cable que pasa. O sea, la corriente puede venir por acá, un pedazo se va por acá, otro por acá, después que ellos se van a juntar acá, este se va a juntar con este, con la corriente, y se van a venir acá. Pero la corriente, lo importante es que la corriente que pasa por acá es distinta que la que pasa por acá. ¿Se entiende? O puede ser que sea igual, pero el valor. Pero son dos cables distintos, o sea, dos ramas distintas. La corriente es distinta. En cambio, cuando yo tengo esto, acuérdense que es paralelo. Cuando yo tengo, cuando yo estoy conectando en serie, acá tengo un foco y acá tengo el otro foco. Acá están en serio, o sea, la corriente que viene por acá sí o sí tiene que atravesar los dos focos. Entonces es la misma. La corriente que pasa por este foco va a ser la misma corriente que pasa por ese foco, porque están en serie. ¿Tá? Todo lo que atraviesa esto va a tener que atravesar el otro foco, porque están en la misma rama. Eso es importante entender que las corrientes, cuando yo tengo la misma rama, tiene que ser la misma, y cuando estoy en dos ramas distintas, pueden ser corrientes distintas. ¿Está? Bueno, lo que le quería mostrar también después lo voy a mostrar en la simulación, es ver esta idea de serie y paralelo como se lo estoy mostrando acá. Y ya lo último, como para terminar, para que no se aburran tanto en la clase de hoy, lo que vamos a ver son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son las que me permiten pensar o, sí, estudiar estos circuitos eléctricos. ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? Kirchhoff, nunca sé cómo se escribe. Kirchhoff, creo que es 2H tenía, bueno, no sé. Kirchhoff, 2F seguro, pero acá tenía 2C, 2H, era una cosa rarísima. Bueno, no sé si es ruso, no sé, bueno. Don Kirchhoff escribió las leyes estas que me van a ayudar a entender o a saber cuánta corriente pasa por un determinado lugar en un circuito eléctrico. ¿Está?
Entonces, las leyes de Kirchhoff se basan en dos reglas. O sea, la primera ley es la ley de conservación. Ley de conservación de la carga. ¿Qué quiere decir la ley de conservación de la carga? De la carga. En realidad la ley de conservación de la energía es la primera. Bueno, vamos a poner de la energía para que quede, no me acuerdo si la ponía energía. Esta sería la primera ley de Kirchhoff. Y la idea de la energía es que la energía se conserva, ¿está? Que no, o sea, como veíamos en Física 1, o sea, se transforma en una u otro tipo de energía, se puede disipar, pero siempre pensamos que no es que desaparece o aparece, siempre se puede ir transformando la energía, ¿tá? Pero en general la suma de todo tiene que dar cero, o sea, la energía tiene que ser siempre, se conserva, o sea, la energía siempre es la misma, simplemente que se puede ir transformando. Esa es la primera ley de Kirchhoff, o a partir de esa idea, de esa ley de conservación de energía, que hizo la primera ley de Kirchhoff. Ahora después la vamos a notar. La segunda, la ley de Kirchhoff, viene a partir de la ley de conservación de carga. Conservación de la carga. Y esto es lo que le decía hoy. Las cargas positivas, esta es la segunda regla de Kirchhoff. Las cargas positivas y negativas también se conservan. O sea, siempre que haya carga, no es que se pierden, no es que van por conductor y se salen, digamos, no. Siempre las cargas que salen de un lugar tienen que llegar hasta el otro lugar, porque es como, no sé, una cantidad que no se pierde. ¿Está? Lo que sale tiene que llegar al otro lugar, no es que se pierde ni se agrega. Entonces, en esa conservación de la carga que se hace la segunda regla de Kirchhoff. Entonces, ahora sí vamos a anotar la primera regla. Dice que la suma de las variaciones de potencial a lo largo del circuito tiene que ser cero. De nuevo, lo notamos. La suma de las variaciones de potencial o de las diferencias de potencial o sea, los delta B, no me acuerdo si se han llamado, o los B entre los puntos, entre dos puntos, la diferencia de potencial entre A y B, entre dos puntos, la suma de las variaciones de potencial tiene que ser cero. Ahora vamos a ver bien esto. Tiene que ser cero. Y la segunda tiene que ver, de la regla de Kirchhoff, tiene que ver, como yo les digo, con la corriente, o sea, con las cargas que circulan en el circuito. ¿Está? Lo que dice la regla es que en un nodo, ahora vamos a ver lo que son los nodos, la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. En un nodo, de las corrientes, vamos a ponerlo así, entrantes, tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Vamos a hacer un dibujito para entender bien estas leyes. Imagínense que yo tengo acá una pila, una batería, y le conecto una resistencia. No sé si habíamos visto hasta ahora venía hablando de foquitos, pero vamos a poner las resistencias de esta manera.
¿Qué es una resistencia? Es un material cualquiera, como yo decía, el lápiz, puede ser un pedazo de madera, un pedazo de material, es una resistencia que, o sea, se dificulta que la corriente pase por ahí. ¿Tá? Esa es una resistencia. Además existen resistencias que son elementos de electrónica. O sea, ¿vieron cuando ustedes abren, no sé, un control remoto que tiene como una placa con todas cositas como soldadas y chiquitas? Bueno, algunos de esos elementos, esos que son como así largaditos, se llaman resistencias, propiamente dicha. Pero resistencia puede ser o sea, cualquier cosa que ofrezca resistencia, tiene el nombre de esa resistencia. Entonces, esta es la resistencia 1, vamos a suponer, acá tengo otra resistencia, y por acá tengo otra resistencia. ¿Tá? De nuevo, esto lo podemos pensar como resistencia o como foquitos, como yo le decía hoy, o como, no sé, un ventilador, lo que sea que estemos conectando ahí, para pensarlo más fácilmente. Pero bueno, entonces, pensando en la regla, lo que dice, la suma de las variaciones de la energía potencial tiene que ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo y recorro, o sea, me paro en un punto determinado, por ejemplo acá, y hago un caminito, vengo por acá. Acá, ¿qué pasa? Esta batería es de, como decíamos acá, de 9 volts. Bueno, entonces acá subo 9 volts. ¿Tá? Acá tengo una diferencia de potencial, o vamos a escribirlo así, diferencia de potencial de la batería, que fueron 9 volts. ¿Está? Bien, sigo este caminito por acá, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, y paso por acá. ¿Tá? Voy a hacer como esta vueltita, así. Toda esta vueltita. Paso por acá. Acá tengo como yo tengo una resistencia, tengo una diferencia de potencial o una caída de potencial. Acá es como que el potencial cae, como que disminuye un poco. Entonces, esa diferencia de potencial, si quiero, la suma, va a ser, sube, porque es una batería, ese levanta el potencial, y acá tengo una caída de potencial. Entonces, es un valor negativo la diferencia de potencial. Acuérdense que estoy hablando de variación, o sea que el final va a ser más chico que el inicial. ¿Se entiende? Acá había más energía potencial que acá, por eso la variación me da negativa. ¿Se entiende eso? O sea, si yo tengo una variación que es B final menos B inicial, y en este punto tengo un valor de 9, qué sé yo, y en este punto tengo un valor de 4 volt, 9 volt, acá la variación va a ser 4 menos 9, o sea, va a ser menos 5. ¿Ahí está? Entonces, si sumo la variación de la potencial en 1, porque en este punto en la resistencia 1, voy a tener más, sería menos 5 volt. Acá le pongo más porque estoy sumando toda la caída. Y acá también tengo otra caída de potencial, y que si yo la mido, después tengo que volver al punto este en el que yo partí, tengo otra caída de potencial que todo esto me tiene que dar 0. Entonces, si yo veo acá, y acá tuve 5, acá voy a tener menos 4 volt, supónganse. ¿Está? Y eso me da 0. De nuevo, ¿qué hice? Hice toda una vueltita y vi que las variaciones de potenciales, ya sean subidas como por ser una pila o bajadas de potenciales, caídas de potencial, me tiene que dar en total 0. 9 volt, 5, menos 5 volt, menos 4 volt me da 0. Y eso pasa siempre, esa es la primera regla. Acá yo hice este caminito, pero también podría haber, en vez de haber seguido este caminito, haber seguido, no sé, un caminito que viene por acá, en vez de bajar por acá, puedo haber hecho este caminito, y lo mismo. Acá tengo una subida de potencial y acá una caída de potencial. La caída de potencial entre este punto y este punto de esto hubiera sido menos 9, porque acá tengo más 9 y acá tengo que tener menos 9 para que me dé 0. ¿Está? Pero esa es la idea de la primera regla. Tengo que ver cuánto es la diferencia potencial entre cada punto de cada elemento de mi circuito que yo tengo, de una rama, como se llama, como yo lo vaya viendo, y acá tengo una subida de potencial
y acá tengo una caída de potencial, pues una resistencia, y otra caída de potencial, y otra resistencia, entonces me tiene que dar en total, me da 0. Primera regla de Kirchhoff. La segunda regla de Kirchhoff dice que en cada nodo, no hablamos de los nodos, no les comenté, pero los nodos son donde se juntan más, o sea, hay más de un cable, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, vamos a dibujarlo de nuevo. A este circuito acá. Los nodos son estos. Acá hay un nodo y acá hay otro nodo. ¿Ven? O sea, por acá hay un solo cable, por acá hay un solo cable, acá, bueno, tenemos este coso, pero acá se divide como que puede ir para allá o para allá. Y acá lo mismo, acá tengo un solo cable y acá como que se junta o se divide y tengo como dos caminos posibles. Entonces, estos donde se juntan más de dos cables, dos o más cables, son lo que se llaman nodos. ¿Tá? Estos son los nodos. Y acá hay otro nodo. Bien, entonces, ¿qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Pensemos, por ejemplo, acá. Acá la corriente va de por acá, viene por acá. O sea, imagínense las cargas positivas que están acá, vienen viajando, vienen todo por acá. Y cuando llegan acá, esa carga positiva, tienen dos caminos. Algunas se van a ir por acá y algunas van a venir por acá. ¿Está? Tiene esos dos caminos para hacer. Entonces, yo puedo pensar que, o puedo nombrar esto como una corriente I1, y acá, la corriente que pasa por acá, la voy a llamar I2, y la corriente que viene todo por acá, que después doble, que llega por acá, la voy a llamar I3. ¿Está? Lo que me dice la regla de Kirchhoff es que la suma de las corrientes entrantes, en este caso tengo una sola, o sea, si yo pienso en este nodo, ¿cuáles son las corrientes entrantes? Y bueno, I1 es la única corriente que entra, tiene que ser igual a la suma de la corriente saliente. O sea, I1 tiene que ser igual a I2 más I3. I2 más I3. Lo cual es bastante lógico, porque o sea, todas las cargas que vienen acá tienen que ir o irse por acá o irse por acá. No se pueden ir a otro lado o desaparecer. Entonces, si yo tengo que la corriente que viene por acá es, no sé, 10 amperes, entonces por acá tiene que circular, si por I2 circula 4 amperes, entonces por acá son 6 amperes. ¿Tá? Tiene que circular. Y si se fijan, podemos ver lo mismo acá. ¿Cuáles son las corrientes que llegan acá? I2 y I3. I2 y I3, que son las entrantes, tienen que ser igual a I1, que es la que sale por acá. ¿Tá? 4 más 6 va a ser igual a 10. Esa es, en este caso sería pensando en este nodo. Esa es la segunda regla de Kirchhoff. ¿Tá? Bueno, a partir de estas reglas de Kirchhoff es que yo puedo, si yo tengo un circuito, puedo saber cuánta corriente circula por cada lugar, digamos, de ese circuito. ¿Está? Bueno, lo último como para cerrar, le quiero mostrar en la simulación estas ideas, estas reglas de Kirchhoff y estos circuitos, como, bueno, para que se entienda mejor y para que se pueda ver más fácilmente. Ahí estamos. Bueno, fíjense, acá yo puse, en este caso, ven que tengo dos circuitos. Este circuito es un circuito en serie. Ven que tengo como, ahí le puse dos focos. Acá. Esto es lo que yo le decía de la resistencia. Estas son las resistencias. Estos son los circuitos, estos circuitos son circuitos en serie. ¿Por qué? Porque tengo los dos focos, uno seguido del otro. Se llaman en serie. Y acá tengo los dos circuitos en paralelo. ¿Se ve? Porque tengo uno en una rama y el otro en la otra rama. Si se fijan, en este circuito está circulando más corriente que en este circuito. ¿Se ve? Se pueden ver por la velocidad que tiene la flechita y también se pueden ver porque ves que como que ilumina más, ¿sí? Que le ponen esa rayita amarilla como para indicar que en estos focos están más iluminados que en eso. Si yo agarro este medidor de corriente,
lo pongo por acá y veo, bueno, que acá sí está circulando 4,5 amperes en todo el recorrido, ¿se ve? En todos lados circula la misma cantidad de corriente. Porque claro, o sea, tengo un solo circuito, entonces tiene que ser la misma corriente en todos lados. En cambio acá, si se fijan, acá tengo, ¿ven? 1,8 amperes. ¿Se ve? Eso es lo que está circulando por esta acá, pero por esta rama. Pero acá tengo un nodo. ¿Se ve? Entonces fíjense que toda la corriente que llega por acá, hay una que se va para este lado y otra que sigue de largo por acá. Entonces, si se fijan, vamos a ver acá. Tengo, por acá circula 0,9 y por acá, bueno, también 0,9. Como acá tengo 1,8, 0,9 más 0,9 es 1,8. Entonces, toda la corriente que viene por acá se divide en estas dos ramas. 0,9 por acá y 0,9 por acá. Y lo mismo pasa acá. Acá tengo 0,9, acá tengo 0,9. Entonces, si sumo las dos entradas, o sea, todo lo que entra a este nodo es 0,9 más 0,9 es 1,8, que es lo que está saliendo. ¿Se entiende? Eso como para entender un poco más gráficamente, en este caso sería la segunda ley de Kirchhoff. Y pensando en la primera ley de Kirchhoff, también lo podemos hacer usando, bueno, el voltímetro. ¿Está? Miremos acá. Pongamos este acá, vamos a recorrer este circuito en esta primera parte. Acá tengo 9 volts, o sea que como tengo una pila, estoy levantando 9 volts, o sea, un aumento de 9 volts en este elemento que es la pila. Bueno, sigo todo por acá, voy a doblar, me encuentro, vamos a hacerlo, ¿sabe qué? Vamos a correr este. Lo vamos a hacer en este que es más fácil o mejor verlo. De nuevo agarro este, lo pongo acá y veo que tiene 9 volts. O sea, acá estoy subiendo 9 volts mi diferencia de potencial, o sea, mi potencial. Bien, recorro todo por esta línea, qué sé yo, acá me encuentro con el primer elemento y ¿qué hice? Menos 4,5 volts. O sea, acá bajé menos 4,5 volts. Venía 9 volts, bajé menos 4,5 volts y acá, fíjense, menos 4,5 volts. También bajé otros menos 4,5 volts. Entonces, 9 menos 4,5 me da 0. Que esa es la primera ley de Kirchhoff. Que la diferencia potencial, las diferencias de potencial, las sumas, tienen que dar 0. Acá subí 9. Cuando tengo una pila siempre subo porque me aumenta el potencial, la pila es como una fuente de energía. Y en la resistencia o en los elementos que yo quiero obtener, en este caso los focos, baja la diferencia potencial. Entonces subí 9, bajé 4,5 y bajé 4,5, entonces en total me da 0. ¿Está? Bueno, esto es como para que vean, de nuevo, un sistema en serie, con dos foquitos uno seguido del otro en la misma rama y en paralelo, y también para poder comprobar esto de la ley de Kirchhoff. Como la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, y cómo la diferencia de potencial, si yo recorro todo una rama del circuito, tiene que ser cerrado, o sea, ir desde un punto y volver a ese mismo punto, las diferencias de potenciales de los elementos que yo voy encontrando me tiene que dar 0 en total. ¿Está? Bueno, a ver qué más, si me estoy olvidando de algo. No, creo que ya hasta ahí estamos todos. Bueno, hasta acá tenemos la clase de hoy. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿No se entendió nada? Más o menos. Se fueron todos a dormir. Se fueron todos a hacer torta frita porque el día está para hacer torta frita con mate. No sé, dígame algo. ¿No me Entendió bien, gustó? profe, para mí. ¿Se entendió? Bueno. Bueno, como yo les digo, ahora el miércoles con Jorge van a hacer problemas usando
este tema. Y también con las simulaciones que yo le mostré, y me faltó, bueno, me quedó mostrarle una que no se la mostré, que es pero es similar porque es de la misma universidad de Estados Unidos que hace estas simulaciones, que es de capacitores. Con esas simulaciones van a hacer el trabajo práctico. ¿Está? Seguramente Jorge le va a hablar un poco más del trabajo práctico, pero van a usar estas simulaciones que yo más o menos le mostré hoy, campo eléctrico, y esta que es de circuitos. Bueno, de nuevo, ¿alguna duda, pregunta, consulta de esto de acá o de otra cosa de la materia? Pregunta de, no sé, cómo son los trabajos. No sé, preguntas existenciales de la vida no respondo, eso ya cada uno se arregla. Pero si tienen alguna pregunta de la materia, lo que sea, pregunten, en serio, de esto o de alguna otra cosa. Tenemos tiempo para eso. Yo por ahora nada, Marce, estoy media perdida, así que me estoy poniendo al día. Bueno, como yo les digo siempre, las clases que yo doy acá son como intenta hacer como una introducción o un pantallazo a los temas. No se piensen que es lógico, a ver, vamos a decir así, que no se entienda todo lo que yo digo, porque es como, de nuevo, un pantallazo como para tirarle algunas ideas, unos conceptos, una fórmula, pero después para entenderlo bien hay que meterse en el libro, o sea, leer el libro, ir a las clases de problemas, escuchar lo que dice Jorge, entenderlo un poco más. Pero, o sea, no es algo que por ahí, a diferencia de otra materia, ustedes van y bueno, esto se hace así, así, bueno, se hace así. Es como que cuesta entender todo de golpe, porque incluso son como muchas cosas así, como todas tiradas de golpe. Pero bueno, es la dinámica que tenemos por cómo vamos las clases. Pero por eso, esto tiene que ser como un primer pantallazo, un primer acercamiento a los conceptos, a los temas, para que ustedes vayan como entendiendo las ideas, y después leyendo el libro, haciendo los problemas, repasando un poco todas esas cosas, ustedes van entendiendo bien los temas, digamos. ¿Está? Marce, eso está todo subido al entorno, o sea, no en el aula virtual, sino en el entorno está todo el material. Claro. En las aulas virtuales nosotros las usamos solamente para rendir, lo que se llaman aulas virtuales. Ajá. Y el entorno virtual es el que usamos para subir todo esto, todo el material, digamos, pero por cada unidad vamos habilitando una sección, y en esa sección tenemos, los libros, el extracto de los libros que utilizamos, las clases estas grabadas, la guía de problemas, las clases de problemas también grabadas, o sea, está todo por unidad. ¿Tá? También le voy a dejar, no sé si ya les puse, le voy a dejar las simulaciones estas, los links para entrar a las simulaciones que vimos recién. Y bueno, y también va a estar el trabajo práctico subido en el entorno. Todo de lo que es la primera sección de electricidad va a quedar todo ahí. Después ya la semana que viene, que empecemos con electrofisiología, que sería la unidad 2, habilitamos otra sección donde van a estar los libros, o sea, los extractos del libro, las clases, las guías de esa segunda parte. Genial, gracias, Marce. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Bueno, entonces lo dejamos acá. El miércoles tienen con Jorge. Acuérdense, jueves 8:30 la consulta, por si tienen alguna duda, se conectan ahí a la consulta, jueves 8:30. Y si no, nos vemos el lunes de la semana, no, el martes, ya te re mal. El martes de la semana que viene nos vemos ya empezando la unidad 2. ¿Está? Bueno, profe, nos vemos. Bueno, chicos, chicas, nos vemos. Hasta Gracias, luego. profe. Chao, profe.